Muy buenos días a todos y a todas. Un saludo muy especial del doctor Jorge Luis Trujillo Alfaro, presidente del Consejo Superior de la Judicatura, así como de los demás magistrados y magistradas que integran la corporación. En el mismo sentido, un saludo muy especial de la doctora María Lucero Novoa, directora de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla. En esta ocasión les damos la bienvenida a la conferencia titulada Herramientas prácticas para resolver el juicio de proporcionalidad frente a las tensiones con la libertad de empresa, segunda parte. Todo ello como resultado de la alianza instituida entre la Cámara de Comercio de Bogotá, la Corporación de Excelencia de la Justicia y el Consejo Superior de la Judicatura a través de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, y cuyo objetivo fundamental es proponer reflexiones académicas, serias, críticas sobre la libertad de empresa y el acceso a la administración de justicia en Colombia. Todo ello como parte del tercer ciclo de capacitación judicial referido a debates sobre libertad de empresa. En esta oportunidad, nuestra invitada expondrá sobre la intensidad del juicio de proporcionalidad que se aplica en las medidas que limitan la libertad de empresa eh, como parte de la intervención económica del Estado. En esta ocasión tenemos el gusto de que nos acompañe la doctora Luisa Alexandra Torres Acosta. La doctora Alexandra es abogada, es candidata a doctora, magíster en Derecho Administrativo, especialista en responsabilidad civil del Estado. Asimismo, es docente, investigadora, invitada en las universidades Pompeu Fabra de Barcelona y Girona. Fue magistrado auxiliar del Consejo de Estado de Colombia, magistrado auxiliar de la Corte Constitucional, directora de Defensa Judicial de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, entre otras responsabilidades. Doctora, usted tiene la palabra. Muy buenos días, gracias David por la presentación, gracias a la doctora Mariluz Novoa, directora de la Escuela Judicial. Un saludo extensivo al doctor Jorge Luis Trujillo Alfaro, presidente del Consejo Superior de la Judicatura, a todos los servidores y servidoras judiciales y demás personas que se han conectado a esta conferencia virtual. Lo que me propongo hacer en este espacio que tenemos para presentar el tema, quisiera, digamos, abordarlo desde una perspectiva muy puntual y es la que tiene que ver efectivamente con la proporcionalidad o el análisis de proporcionalidad frente a tensiones con la libertad de empresa, orientado a una de sus facetas o campos, digamos, de trabajo que considero yo puede estar teniendo una relevancia importante en el desarrollo de la jurisprudencia constitucional, y es el que tiene que ver con precisamente el efecto irradiador de los derechos fundamentales en el ejercicio de las libertades económicas. Porque efectivamente, de alguna manera, el ejercicio de la actividad empresarial, pues como parte de las libertades económicas, puede tener, por supuesto, restricciones y limitaciones de cara a su propia actividad vía medidas principalmente legislativas. Pero es importante también apreciar de qué modo también esas restricciones a la libertad de empresa como libertad económica puede darse mediante precisamente una de sus importantes limitaciones constitucionales, que es precisamente la garantía de los derechos fundamentales. Entonces, desde este punto de vista, la idea de la verificación de la proporcionalidad en relación con la afectación o las limitaciones a la libertad de empresa estarían en este caso dadas o derivadas justamente de la necesidad también que se tendría de garantizar que esa actividad empresarial no vulnere derechos fundamentales. A día de hoy es posible encontrar una tendencia importante en la jurisprudencia constitucional que revela dos aspectos, a mi modo de ver, muy importantes. Primero, la flexibilización que se viene haciendo a la exigencia en relación con la procedibilidad de la tutela frente a particulares, porque realmente, realmente la actividad empresarial tiene un componente muy importante de actividad privada y de interés económico. Digamos, si bien vamos a encontrar algunas excepciones o algunos eventos puntuales que habilitan de modo directo la procedencia de la tutela frente a particulares, pues vamos a hacer referencia puntualmente o un poco más énfasis en la referencia a aquellos casos en los cuales la actividad empresarial definitivamente obedece a un interés meramente privado o de satisfacción de un interés económico privado, y cómo precisamente en esos casos solo en la medida en que se flexibiliza o se le da una
comprensión muy amplia a las condiciones de procedibilidad de la tutela frente a estos particulares, pues vamos a encontrar cómo se va ampliando quizás esa posibilidad de restringir la libertad de empresa cuando se trata de garantía de derechos fundamentales. Y el otro aspecto de esa tendencia es que precisamente surgen o con ocasión de esto han surgido, digamos, variados casos que nos muestran cómo efectivamente tal vez es inevitable o resulta ser inevitable que en el ejercicio de la actividad empresarial puedan afectarse derechos fundamentales. Y en la medida en que esa contingencia existe, pues lo que se observa también desde la jurisprudencia constitucional es que no solamente van ampliándose los tipos de casos o las posibilidades de casos en relación con estas tensiones, sino también pues que vienen dándose una serie de parámetros o de criterios que quizás permiten orientar o verificar de qué manera se revisa la proporcionalidad entre la actividad empresarial y la afectación de derechos fundamentales. De manera que si logramos apreciar esas tensiones que se pueden presentar entre el ejercicio de la actividad empresarial y los derechos fundamentales, pues vamos a ver de qué manera esa libertad empresarial también pueda ser restringida por esta vía y justamente pues quizás al final podamos encontrar de qué manera se puede o se tendrían algunos aspectos relevantes a considerar de cara a la aplicación o la implementación de ese juicio de proporcionalidad, insisto, en una faceta muy puntual que es la que tiene que ver con libertad de empresa y derechos fundamentales. Me voy a permitir, digamos, presentar algunas ideas fuertes en relación con el tema, apoyándome en la presentación pues, que les voy a ir comentando a lo largo de la exposición. Entonces, en primer lugar, me parece muy relevante que podamos tener un contexto en relación con cómo se inserta esta libertad de empresa dentro de la Constitución. Quizás es un tema bastante conocido por todos los aquí presentes, pero pues considero que es importante recordar de dónde viene esta garantía y qué supone, ¿no? En primer lugar, por supuesto, nuestro referente aquí es el artículo 333 de la Constitución, que consagra dentro del capítulo o la cápita de la Constitución económica o el régimen económico constitucional las libertades económicas. Una de ellas precisamente es la libertad de empresa, de tal manera que la libertad de empresa está o goza de una garantía constitucional y esa garantía constitucional implica que como libertad que es, pues es de libre ejercicio, es decir, como la regla que rige siempre cuando tenemos aplicación de libertades en relación con los particulares, que es posible que se desarrolle esa libertad, que esa libertad sea ejercida a menos que encontremos prohibiciones o limitaciones a su ejercicio. De manera que la libertad de empresa goza de garantía constitucional en el entendido, primero, que salvo restricciones explícitas frente a ella, no podrá ser entendida como una actividad limitada y que a su vez goza de protección, es decir, no solamente se permite ejercer la libertad salvo las restricciones legales que resulten constitucionalmente válidas, sino también pues que dado que se requiere hacer efectiva el ejercicio de esa libertad, pues goza de una protección de esa libertad, en el entendido de que se protege la actividad empresarial o que la Constitución ya de suyo plantea mecanismos y medidas explícitas que nos muestran que esa actividad empresarial debe ser protegida y gozará de protección del Estado. ¿En qué sentido? ¿Por qué razón? Porque justamente el modelo que constitucionalmente se entiende, aquí se tiene, es el de la economía social de mercado, según el cual efectivamente tenemos una economía que se rige por la libertad de mercado o por las condiciones de mercado, pero que no está desligada del componente social, obviamente derivado de nuestro modelo de Estado social de derecho y que implica que la empresa, digamos, el reconocimiento de la actividad empresarial conduce a que esa protección de la empresa resultaría necesaria como base del desarrollo económico del país y precisamente de esa manera se entendería que resulta ser también esencial para que esas expectativas
económicas que van a redundar en el beneficio común y en el desarrollo, digamos, general del país, pues realmente se puedan cumplir. En esa medida se considera válido, necesario que esa actividad empresarial goce de protección constitucional. Pero si bien es cierto, se trata de una garantía constitucional que goza de esa protección que está desde los lineamientos constitucionales, pues lo cierto es que tampoco llega al punto de ser reconocida la actividad empresarial o la libertad de empresa o con un carácter ius fundamental, es decir, se señala digamos, reiteradamente en la jurisprudencia constitucional que la libertad de empresa no es en esencia un derecho fundamental, o sea, no tiene un carácter, una de sus propiedades no es precisamente la de tener un contenido ius fundamental. En esa medida, pues digamos que ahí ya vamos a encontrar un primer elemento para el análisis y es que cuando estamos hablando de la libertad de empresa, hablamos de una garantía constitucional que goza de protección, digamos, del Estado, ¿sí? Pero que no tiene un carácter per se, ¿sí? De derecho fundamental. Por supuesto que se reconoce que es posible que esa protección que se tiene de la actividad empresarial en un momento dado implique reconocer la existencia o algunas facetas de esa actividad empresarial que pudieran ahí sí implicar garantía de derechos fundamentales y en esa medida la actividad empresarial de alguna manera entrará en conexidad con algún derecho fundamental de los que suelen reconocerse principalmente a las personas jurídicas y en esa medida se entendería que habría una garantía de derechos fundamentales, pero bajo el entendido de que efectivamente ese derecho fundamental entraría en conexión o sería, digamos, sería dado vía la conexidad que existiría entre la actividad empresarial y el derecho fundamental. Pero, digamos, hay una idea importante y es que la actividad empresarial no tiene en esencia un carácter y es fundamental. Goza de protección constitucional, pero carece en sí misma de una consideración como derecho fundamental. Y en esa medida también tenemos claro que esa actividad empresarial, si bien es libre, desarrollada conforme a garantía constitucional, pues tampoco es absoluta. Digamos que aquí partiríamos de una idea básica también y es que quizás nada es absoluto, ¿sí? Ni las libertades ni los derechos son absolutos. Siempre van a tener algunas medidas o algunas necesarias delimitaciones justamente para evitar abusos, extralimitaciones y a su vez permitir que las libertades y derechos de otros también se puedan realizar. Entonces, desde este punto de vista, tendríamos que la libertad de empresa se inserta como una de las garantías y libertades constitucionales orientadas a la satisfacción de las necesidades económicas o de la actividad económica del Estado, reconociendo que esa libertad de empresa, que una de sus expresiones justamente será la de poder conformar o desarrollar actividades empresariales, desarrollar empresas, pues tiene un alto valor en relación con la realización de los fines y metas del Estado como Estado social de derecho y que si bien no es ius fundamental, es protegido, pero tampoco podríamos decir que esa libertad es absoluta. Desde ese punto de vista, entonces, esa garantía constitucional, ¿cómo se empieza a articular con las limitaciones constitucionales? Entonces, esa libertad de empresa, como parte de toda esta constitución económica y de las libertades económicas, pues va a tener un contenido constitucional o unas bases constitucionales o unos contenidos normativos que se derivan de la constitución y que van a hacer posible la realización de esa libertad de empresa o el ejercicio efectivo de esa libertad de empresa. Y pues obviamente en primer lugar estaría la propiedad privada, que es digamos, es en virtud de la garantía de la propiedad privada que es posible disponer de ese patrimonio, de esos bienes que se reconocen como propiedad privada para desarrollar precisamente empresa. Estaría también la libre iniciativa privada, la libre disposición de intereses, la libertad contractual y la libre competencia económica en condiciones de igualdad. Es decir, se supone que el reconocimiento de la libertad de empresa lleva de suyo, ¿sí?, estos contenidos también de garantías constitucionales, propiedad privada, libre iniciativa privada, libre disposición de intereses, libertad contractual, libre competencia económica en condiciones de igualdad. Pero como quiera que es una libertad y que goza de garantía para su ejercicio,
Pues precisamente cuando estamos frente a una garantía constitucional de la realización de una libertad reconocida, también encontramos que esa garantía puede no ser plena, ¿sí? ¿Y en qué medida puede no ser plena? En la medida en que se requiere en ciertos casos que esa garantía esté limitada en su ejercicio por unos valores superiores, que serían, digamos, aquí donde empezaremos a ver que existen esas limitaciones constitucionales que son justificadas y necesarias a esa libertad de empresa, precisamente para permitir la realización de otro tipo de garantías también que la Constitución reconoce. Y por supuesto, también cuando hablamos de garantía de una libertad, encontramos que esa garantía requiere atender o cumplir con ciertas condiciones. Es decir, yo gozo de garantía de esa libertad en la medida en que el ejercicio de esa libertad esté basada en el cumplimiento de ciertas condiciones constitucionales y legales, ¿sí? En este caso, si nos vamos al artículo 58 de la Constitución, que es el que consagra precisamente la propiedad privada, y como lo ha dicho la Corte Constitucional, las condiciones de garantía de la propiedad privada son perfectamente extensibles al ejercicio de las libertades económicas y estaría entonces la condición de atender la función social y ecológica de la propiedad. Previo a ello, por supuesto, como lo dice el artículo 58 de la Constitución, esa garantía existe en la medida en que esos derechos o esas actividades se ejerzan conforme a la ley. Es decir, digamos que partiríamos aquí, si se quiere, de un principio de legalidad. Yo solo podría desarrollar esa libertad empresarial, esa iniciativa privada, en la medida en que esté, digamos, sujeta o que yo esté atendiendo las condiciones legales que se han previsto para su ejercicio. Pero una vez que, digamos, acredito que esa actividad es lícita, pues por supuesto el ejercicio de esa actividad debe atender a los principios de función social y ecológica de la propiedad, que en esa medida, por eso se señala que la propiedad privada, y diríamos aquí también entonces la libertad de empresa, es una garantía acompañada de deberes y de obligaciones. Es decir, esa garantía es real, es efectiva, logra ser efectiva en la medida en que yo desarrolle esa libertad empresarial atendiendo la función social y ecológica. Y también de allí se deriva otra limitación que es la del desarrollo sostenible, que este viene a jugar más como un estándar interamericano y que es mucho más integral y atiende de alguna manera todo este planteamiento de la sostenibilidad ambiental, por ejemplo, ¿sí? Entonces, que sea una actividad empresarial que consulte esa serie de aspectos que resultan necesarios para la preservación del medio ambiente y de las generaciones futuras. La protección del patrimonio cultural también es una limitación que viene explícita del artículo 333 de la Constitución. Es una de las razones por las cuales se puede limitar la actividad empresarial según el artículo 333 de la Constitución. Por supuesto, la prevalencia del interés público y del bien común, la preservación del orden público económico y la garantía de los derechos fundamentales. Y fíjense que ahí, cuando hablamos de garantía de los derechos fundamentales, quizás las demás limitaciones las derivamos claramente de los artículos 58 y 333 de la Constitución, pero el artículo 333 de la Constitución, bueno, también el 58, no hace una alusión expresa a los derechos fundamentales como límite de la libertad de empresa. Esa límite de la libertad de empresa, que insisto, normalmente estas limitaciones constitucionales vienen siendo consideradas, digamos, de manera más usual quizás, para revisar de qué manera una medida legislativa, que es la que va a contener esa limitación constitucional, puede llegar o no afectar el contenido de ese derecho económico o de esa libertad de empresa. Pero aquí con lo que nos encontramos también es con que esa garantía de los derechos fundamentales, que es, digamos, está presente, es inherente a todo el desarrollo, digamos, de lo que es la Constitución en términos de derechos de la persona. Ese cápita de derechos fundamentales, si bien no está expresado allí en el artículo 333, definitivamente es exigible al ejercicio de la libertad de empresa, como lo anunciaba al comienzo, por el efecto irradiador que esto tiene en en toda la actividad privada, ¿sí? De hecho, se habla, también seguramente lo han oído mencionar de esa manera, como la constitucionalización del derecho privado, es decir, de qué manera como
todo el conjunto de principios y valores constitucionales y, por supuesto, todo el planteamiento normativo constitucional, bloque de constitucionalidad además sobre de garantía de derechos fundamentales, pues precisamente se irradia también a toda actividad privada. Entonces, desde ese punto de vista encontramos que la limitación constitucional o la garantía de los derechos fundamentales constituye una limitación real, constatable a la libertad de empresa. Y de esa manera podemos también advertir que en la medida en que surja una afectación de un derecho fundamental a la hora de ejercer la libertad de empresa, eso puede dar lugar precisamente a la intervención del juez constitucional, en particular, dado que se trata de garantizar derechos fundamentales, al juez constitucional de tutela, si somos todos los jueces, a efectos de precisamente verificar si efectivamente ese ejercicio de la libertad de empresa puede ser o no admisible en relación con la necesidad de garantizar los derechos fundamentales. Y aquí es importante tener en cuenta que la garantía de los derechos fundamentales como límite constitucional al ejercicio de la libertad de empresa también supone otra idea aquí, y es que los derechos fundamentales tampoco son absolutos, ¿sí? Dado que tampoco son absolutos, significa que también pueden ser de alguna manera restringidos o que en ciertos casos y bajo ciertas condiciones se podría admitir que resulten afectados. Es decir, no podríamos llegar a plantearnos que definitivamente bajo ninguna circunstancia el ejercicio de la libertad de empresa puede incidir en la realización de los derechos fundamentales, porque vamos a encontrar que normalmente va a ser casi que, dado toda la amplitud que tiene hoy el tema de derechos fundamentales, va a ser casi inevitable, imposible lograr que el ejercicio de la actividad empresarial no toque derechos fundamentales. Además, porque también los derechos fundamentales tienen distintas naturalezas, ¿no? Tenemos los derechos fundamentales de carácter individual, los derechos fundamentales prestacionales, que antes sabemos eran considerados más como derechos de tipo social, pero que en realidad se entiende que contienen un carácter fundamental evidente. Entonces, la actividad empresarial, dado que es una actividad compleja, es una actividad que requiere para su realización la utilización de diversos medios, digamos, de medios de uso, incluso de recursos naturales, o realización, como lo decíamos acá, de libertades contractuales que suponen en ciertos casos tomar decisiones negociables, tomar decisiones como agentes de un mercado, regular la manera en que la actividad empresarial se va a desarrollar al interior de la actividad y en sus relaciones hacia afuera con terceros, con otros agentes del mercado, con otros ciudadanos, incluso quizás con el Estado mismo, por supuesto, pues esto supone que la posibilidad de que el ejercicio de la libertad de empresa toque derechos fundamentales va a ser casi inevitable, va a ser usual, va a ser constante, va a ser frecuente. De allí que precisamente en este escenario llegue a justificarse la intervención del juez constitucional en la actividad empresarial privada de cara a ser efectiva la limitación que se deriva de la garantía de los derechos fundamentales. Y esto porque como esa actividad empresarial se mueve en condiciones de libertad, es decir, de discrecionalidad, de libre arbitrio, ¿sí? Dada la iniciativa privada que esta supone y demás, pues precisamente lo que se va a buscar es que esa actividad empresarial se ajuste a ciertas condiciones constitucionales. Y en esa medida se justificaría, o está justificado mejor, la intervención que el juez constitucional, el juez de tutela, intervenga en la validación o verificación de esa actividad empresarial privada. ¿Con qué propósito? Señalo aquí algunos que considero argumentos que justificarían esa intervención del juez constitucional. Verificar la razonabilidad constitucional de la actividad empresarial. Este es un criterio que lo vemos con frecuencia en la jurisprudencia de tutela y digamos que a lo que alude es que si bien la actividad empresarial va, digamos, orientada por esta idea de libertad económica, de libertad de empresa, la decisión empresarial no puede desconocer que está inserta en la
atención de parámetros constitucionales. Entonces, lo que la jurisprudencia constitucional en materia de tutela ha dicho es que la decisión empresarial debe ser constitucionalmente razonable o que la decisión empresarial debe gozar de razonabilidad constitucional, es decir, debe en últimas estar justificada constitucionalmente. Y esto lleva a otra idea importante y es que esa verificación también incluye la legitimidad de la decisión. O sea, casi que de una parte diríamos en relación con la razonabilidad sería pues que sea una medida que esté justificada en términos constitucionales. Pero la legitimidad atiende a algo que es, creo, un poco más profundo quizás, y es que esa decisión empresarial, esa forma de realizar la actividad empresarial, sea atendible, ¿sí? O sea aceptable en la medida en que está sujeta a principios y valores constitucionales, que es otro de los planteamientos de la jurisprudencia en materia de tutela. Es decir, la decisión empresarial, la actividad empresarial debe ser legítima o es legítima en la medida en que está sujeta o que responde a precisamente el desarrollo de principios y valores constitucionales. Uno básico sería, por ejemplo, atiende el principio de solidaridad, por ejemplo. Impedir abusos o excesos de la posición empresarial, porque claro, en la medida en que la actividad empresarial goza, digamos, de toda esa protección como una actividad que se desarrolla libremente, que es un campo en el cual en principio el Estado no podría llegar de manera tan fuerte en la medida en que hay un interés privado que también debe poder ser satisfecho, ¿sí? Ese amplio campo de libertad, o sea, entre uno más libertad tiene, quizás está más dado a sobrepasarse la medida de ejercicio de esa libertad. Incluso fíjense que una de los contenidos de esa actividad o de ese desarrollo de la actividad empresarial en la Constitución hace referencia a que sea posible incluso que se tengan posiciones de dominio, ¿sí? Es decir, no es inconstitucional que se tenga una posición de dominio, pero lo que sí va a decir la Constitución es el Estado, en este caso el Estado, cuando ese abuso de la posición empresarial o de la posición de dominio en el mercado puede llegar a presentarse, ¿sí? Y generando situaciones arbitrarias, excesivas, que afecten derechos fundamentales, pues precisamente la intervención del juez constitucional estaría allí justificada para procurar vía, digamos, amparo de derechos fundamentales que no se concreten o impedir mejor esos abusos o excesos en la posición empresarial que también se reconoce existe y genera esa situación de indefensión, como lo vamos a ver más adelante, en relación con ese particular que está alegando una violación a un derecho fundamental. Y por supuesto, como lo decía ahorita, los derechos fundamentales quizás justamente para hacer posible la realización de la actividad empresarial puedan llegar a ser afectados. De lo que se trata es de verificar qué tan intensa es esa afectación y qué tan justificada no está esa afectación. Entonces, por eso el juez constitucional de tutela intervendría para impedir o procurar impedir la afectación injustificada de los derechos fundamentales, lo cual supondría que en ciertos casos, insisto, esa afectación de derechos fundamentales podría estar justificada y sería, digamos, en esa medida conforme al criterio de la jurisprudencia constitucional, de la razonabilidad y de la sujeción a principios y valores constitucionales. Entonces, dado que sí existen razones que justifican que el juez, en este caso, pues el juez de tutela, intervenga para verificar de qué manera se está ejerciendo la actividad empresarial en la medida en que el ejercicio de esa actividad empresarial esté implicando afectación de derechos fundamentales, pues precisamente lo que tendríamos que revisar es de qué manera es posible que el juez realmente intervenga en esa controversia o en ese litigio constitucional que involucra derechos fundamentales y cuáles son los presupuestos necesarios para que esa intervención se dé, digamos, en un primer nivel de este análisis que sería justamente el de la procedibilidad de la acción de tutela. Porque aquí yo sí quisiera llamar la atención en algo y es cuando estamos hablando
del control de esa actividad empresarial, ¿sí? O de la limitación que habría desde este punto de vista de la actividad empresarial, pues nos sitúa en un campo de trabajo de la acción de tutela que es bastante preciso y es el de la tutela frente a particulares, porque por regla general, obviamente sabemos que la garantía de derechos fundamentales y la acción de tutela estarían orientadas principalmente a evitar que las autoridades públicas amenacen o vulneren derechos. Pero, ¿qué pasa si quien está vulnerando derechos es el particular? Aquí tendríamos un supuesto en el cual son los particulares los que violan derechos fundamentales de otros particulares, ¿sí? Es decir, la violación de derechos fundamentales entre particulares. Y cuando se trata de este supuesto, pues sabemos que en la reglamentación de la acción de tutela, porque finalmente no podemos desligar este aspecto sustancial del aspecto procedimental de la justicia constitucional en términos de acciones constitucionales disponibles, que sería en este caso la acción de tutela. De alguna manera, esa regulación procedimental de la tutela también nos revela algunos elementos importantísimos para empezar a verificar de qué manera se empieza a apreciar esa tensión entre actividad empresarial y limitaciones a la misma y derechos fundamentales. De allí que justamente en ese primer escalón del análisis, y si quisiéramos, no sé, quizás ver de qué manera se resuelve la proporcionalidad aquí, pues yo diría que ese análisis de proporcionalidad en la intervención y limitación de la actividad empresarial arranca desde precisamente el análisis mismo de la procedibilidad de la tutela. Obviamente tenemos unos casos que de alguna manera diríamos los casos fáciles de procedibilidad de la tutela frente a particulares, que son los que están previstos, por supuesto, en el decreto ley 2591 del 91, en el capítulo tercero, cuando hace referencia a la tutela contra particulares. Y ahí sabemos que pues, se nos indica en qué casos la tutela procede frente a particulares de alguna manera, digamos, irrestricta o directa. Obviamente los casos principalmente son los de los particulares que prestan servicios públicos o que, como yo lo ha venido ampliando la jurisprudencia constitucional también de tutela, particulares que desarrollan actividades en interés público. De alguna manera, hasta ahí, hasta ahí diríamos, pues digamos, no hay debate alguno en que es posible que el juez entre a revisar de qué manera esa actividad empresarial que se desarrolla en desarrollo de la prestación de servicios públicos o en interés público, pues puede llegar a estar afectando derechos fundamentales. Pero quizás este punto va más allá y es si, cuando definitivamente ese particular no presta servicios públicos ni ejerce una actividad que implique la satisfacción de un interés público, sino que realmente el interés que satisface la actividad del particular es eminentemente privado, ¿sí? O sea, cuando realmente no hay asomo de interés público en su actividad, sino que es una actividad eminentemente privada que busca satisfacer intereses privados o particulares, porque ahí sí tendríamos claramente la necesidad de verificar de qué manera se cumplen los requisitos que hacen excepcional la tutela en esos casos, es decir, insisto, cuando es contra el particular por una actividad particular en mero interés privado y que tienen que ver con lo que la norma nos señala acá de el particular o cuando el afectado o quien alegue estar afectado con la violación del derecho fundamental o vulneración del mismo, tenga respecto del particular a quien pretende demandar una condición de subordinación o de indefensión, ¿sí? Entonces, ¿por qué digo yo que todo ese análisis de proporcionalidad, o si lo vamos más allá de cómo se pondera aquí esas dos situaciones que serían, por un lado, proteger la libertad empresarial y por el otro, garantizar derechos fundamentales, empieza aquí? Porque justamente cuando se logra superar este test, digo yo, de procedibilidad excepcional de la tutela contra particulares, pues creo yo que ahí tenemos ya un insumo muy importante de valoración de la justificación de la actuación del particular frente al ciudadano que alega vulneración de derechos fundamentales. ¿Por qué razón? Porque se requiere precisamente que exista una situación de subordinación, ¿sí?
y digamos esto ya es algo tal vez muy común para todos, pero pues es importante recordarlo en la medida en que tenga, digamos, una relación aquí muy concreta con lo que queremos revisar. Y esa subordinación, digamos que se deriva siempre de una relación jurídica de dependencia que puede suceder, como ya lo sabemos, por la existencia de un vínculo laboral o de un vínculo contractual, no necesariamente, digamos, de regulación del Código Sustantivo del Trabajo, pero sí la relación de dependencia en términos de existencia de una relación contractual o una vinculación laboral que evidencie que hay una relación jurídica de dependencia en la medida en que hay una necesidad de atender órdenes, instrucciones y que a su vez el empresario estaría en condiciones digamos, dar órdenes o de alguna manera condicionar u orientar la actividad del particular. Y estaría un elemento de indefensión que tal vez es, a mi modo de ver, el más relevante para el análisis y el que más elasticidad va teniendo en la jurisprudencia constitucional, porque esa indefensión, digamos, entendida como la imposibilidad de defenderse frente al particular que amenaza o vulnera el derecho fundamental, pues ya empieza a situarnos en una situación, digamos, de asimetría, ¿sí? O de desigualdad. Es decir, claramente se trata de una actividad empresarial ejercida por un particular que está generándole a otro particular una situación de indefensión. Es decir, el ciudadano que ve afectado al derecho fundamental no tiene manera de defenderse frente a ese particular que está afectando su derecho fundamental. No tendría cómo hacerlo de no ser porque se habilite para efectos de la protección del derecho fundamental la acción de tutela. Pero esa indefensión es circunstancial. ¿En qué sentido? En que siempre que iba a depender del caso concreto. O sea, no hay como reglas generales acerca de cuándo una persona está en situación de indefensión de otra. Un particular está en situación de indefensión frente a otro particular. Hay algunas calificaciones al respecto que están ya dadas por la jurisprudencia o por el mismo decreto 2591. Pero en realidad lo que al respecto se desarrolla de manera como criterios generales es casos en los cuales se advierten situaciones de poder, por ejemplo, de poder económico, de poder de mercado, ¿sí? Que generan situaciones de dependencia económica del ciudadano frente al particular. Insisto, principalmente por poder de mercado, poder económico, relaciones asimétricas de carácter negocial. Esas posiciones de poder, pues pueden, justamente como hay un poder allí reconocido, generan al ciudadano una situación de inferioridad frente al otro particular, es decir, no siempre los particulares están en plano de igualdad. Puede ser que por estas situaciones de poder que se reconocen que existen en un momento dado, exista un particular que está en relación de inferioridad frente a otro particular que tiene el poder. Y eso le genera una situación de debilidad manifiesta en la medida en que definitivamente está a merced de la actuación del particular. En materia, digamos, la jurisprudencia ha dicho, por ejemplo, que en materia laboral se entiende implícita la indefensión porque se deriva de la existencia misma de la subordinación. Y el decreto 2591 trae una previsión explícita acá cuando señala que esa indefensión se presume si el afectado es un menor de edad. Pero, digamos, salvo esto, lo que tenemos entonces son unos criterios generales, unos criterios que orientan la valoración de la indefensión. Y yo digo aquí, si ya en un caso en particular se logra superar el requisito de la subordinación y de la indefensión, pero principalmente la indefensión, creo yo que ya estamos ante un evento en el cual la posibilidad de justificar la intervención del juez constitucional es un poco inevitable porque estaríamos claramente ante un evento en el cual hay un particular que está imponiéndole una decisión, una actuación a otro particular que ya de suyo queda en situación de indefensión frente al otro. Y esa sola situación ya, digamos, nos generaría una alerta en relación con el hecho de si esa actividad empresarial o esa decisión empresarial está siendo no justificada en términos constitucionales. Y allí lo que podemos encontrar también, digamos, como complemento es el carácter subsidiario de la tutela, en la medida en que precisamente, dada esa situación de subordinación, de indefensión, pues no existiría para el particular digamos, se requeriría que aún en esa circunstancia no se cuente con un medio ordinario, idóneo y eficaz en sentido concreto. Es decir, puede que por regla general yo pueda ir al juez laboral a que revise la terminación del contrato laboral porque la señora estaba embarazada.
¿sí? Yo podría pensar en que voy allí, pero ya se reconoce digamos que ese medio ordinario carece de eficacia material para atender un amparo de esta naturaleza. Entonces, ese es otro elemento importante allí y es que es tan claro la situación de indefensión que no habría un medio ordinario que de manera efectiva permita buscar la protección del derecho conculcado y por supuesto que se genere una urgencia, digamos esto en términos ya de tutela transitoria, exista una urgencia de protección inmediata al derecho fundamental. Es decir, que superando los requisitos de procedibilidad de la tutela, o mejor, el análisis que hay que hacer en estos casos donde se constata, donde se pretende verificar una vulneración de derechos fundamentales con ocasión de la actividad empresarial, el solo hecho de superar estos parámetros ya nos muestra que habría una situación relevante a considerar como limitativa de la actividad empresarial. Y ahí lo que podemos encontrar entonces ya, digamos, una vez entramos al proceso de tutela, es qué casos pueden generar o qué situaciones de afectación a derechos fundamentales pueden limitar el ejercicio de la actividad empresarial. Si vamos a la jurisprudencia constitucional en tutela, pues encontraremos que hay digamos, una diversidad de casos y digamos que lo que yo trato de hacer acá es sistematizarlos en algunos supuestos de atención frecuente para que podamos ver de qué manera esa actividad empresarial que se manifiesta en un par, digamos, de situaciones puntuales o de expresiones concretas puede llegar a estar implicando siempre afectación de derechos fundamentales, ¿sí? Y cómo se va a resolver esa tensión. Entonces, hay digamos, un grupo de casos, si se quiere, que se pueden enmarcar en lo que la jurisprudencia misma también ha llamado las regulaciones internas de la actividad empresarial. Y eso tiene que ver con de qué manera el empresario, ¿sí? De qué manera gestiona su interés empresarial que va a llevar a cabo mediante precisamente un conjunto de personas, empleados, contratistas, que van a contribuir al desarrollo de esa actividad empresarial. O sea, la actividad empresarial sin personas, pues quizás no se desarrolla. Y entonces hay un grupo, hay varios casos que se insertan ahí y que tienen que ver, por ejemplo, con selección de personal, con el ejercicio del ius variandi, con la terminación del vínculo laboral y con la regulación de la conducta del trabajador. Entonces, cuando estamos frente a ese grupo de casos, lo usual es que se alegue que ese tipo de determinaciones del empresario pueden afectar el principio de igualdad y la prohibición de discriminación, por supuesto el derecho al trabajo, el mínimo vital, la salud, la libertad de expresión, la libertad religiosa y la dignidad humana. Y ya en casos puntuales de regulación de la conducta del trabajador, pues el debido proceso y el buen nombre. Entonces aquí, digamos, por ejemplo, en casos de selección de personal, cuando se alega que estaba una persona en un proceso de selección para ser vinculado a una empresa, y por vía de los exámenes médicos de ingreso se evidencia que la persona padece de VIH y la empresa decide que no continúa el proceso de selección y esta persona alega que está siendo discriminada por razón de su condición médica, ¿sí? Ahí, digamos, se ha trabajado ese tipo de casos en la medida en que esa decisión puede estar implicando que esta persona esté sujeta a una situación de discriminación que está afectando su posibilidad y su derecho a acceder al trabajo, ¿sí? Todo en la terminación del vínculo laboral, pues básicamente los casos más relevantes son los que tienen que ver con los eventos de estabilidad laboral reforzada por maternidad, maternidad reforzada con el tema de fuero de paternidad también, las personas en situación de discapacidad o con incapacidades médicas, digamos, cómo ahí esa libertad no es tan amplia. El ius variandi, modificaciones de las condiciones de trabajo, han surgido casos relevantes y novedosos sobre modificación de horarios laborales o mejor, negativa del empleado a modificar horarios laborales para que el trabajador pueda atender sus necesidades, digamos, de libertad religiosa, ¿sí? El caso de respeto por el Sabbat, por ejemplo. Entonces ahí es como, claro, esa actividad empresarial puede afectarse porque va a tener que disponer de manera distinta o incluso prescindir del servicio de un trabajador o generar costos adicionales para cubrir un turno, para garantizar que la persona pueda cumplir con su Sabbat, pero eso como definitivamente esa decisión entra en tensión con la libertad religiosa. En la regulación de la conducta del trabajador, muchos casos sobre todo reglamentos de trabajo en cuanto a procedimientos a seguir para
valorar justas causas de despido, procesos disciplinarios contra el trabajador. Digamos que ahí se discute mucho siempre el debido proceso y el buen nombre. Y hay otro grupo de casos que tienen que ver con las regulaciones externas de la actividad empresarial, es decir, cómo el empresario se relaciona hacia afuera para realizar la actividad empresarial, para lo cual requiere justamente establecer relaciones comerciales, realizar contratos, establecer condiciones de los contratos, modificación de los acuerdos contractuales, temas de acceso a la información, de divulgación de información y ejercicio del derecho de propiedad. En esos casos, normalmente lo que se encuentra es que se generan tensiones entre ese tipo de decisiones y los derechos de igualdad, libre iniciativa privada, trabajo, libertad de escoger profesión, oficio, libre desarrollo de la personalidad, mínimo vital, intimidad, propia imagen, libertad de locomoción, dignidad humana. Es decir, como podemos ver, quizás no alcanzamos a imaginar de qué manera una decisión empresarial en un momento dado puede llegar a afectar un gran conjunto de derechos fundamentales que quizás no se consideraría prima facie que puedan resultar afectados, pero se afectan y va a depender mucho, obviamente, de las situaciones del caso en concreto. Pero en este aspecto, digamos, siempre va a haber una tensión importante entre la actividad empresarial y la manera en que ésta se ejerce y cómo se relaciona y se ejerce en relación con otras personas que también pueden ser agentes del mercado o personas con las cuales el empresario establece sus relaciones comerciales. Sobre eso también hay casos variados e incluso, digamos, es destacable que muchas veces la tutela la interpone justamente otro agente del mercado contra la actuación de un empresario. Entonces, ni siquiera en el contexto mismo del mercado es posible evitar generar situaciones de tensión porque en la medida en que yo afecte con mi decisión de cómo establezco una relación comercial con alguien, eso puede estar afectando justamente que esa otra gente del mercado también realice de manera plena su actividad empresarial, que incluso puede llegar a implicarle, como se reconoce en la jurisprudencia, que la actividad empresarial es fuente de ingresos, incluso puede implicar afectaciones de mínimo vital para esa persona que desarrolla una actividad empresarial y que en un momento dado está o resulta estar en una situación de indefensión frente a un empresario que tiene una situación o una posición de poder. Entonces, aquí es para decirles definitivamente esa actividad empresarial o la libertad de empresa tiene un límite claro o puede encontrar un límite claro en la garantía de los derechos fundamentales, porque ante este universo de tensiones, pues efectivamente es donde entra el juez de tutela a verificar si esa tensión o cómo se va a resolver esa tensión o a ver si es posible o no encontrar justificada esa forma de proceder del empresario en esos ámbitos de sus relaciones internas y de su situación misma como agente de un mercado, de sus relaciones con terceras personas que contribuyen a esa actividad empresarial. Y ahí lo que yo podría decirle sobre esto de qué manera ese juicio de proporcionalidad aquí se hace efectivo o se concreta. Realmente en la medida en que la limitación a la libertad de empresa tiene que ver con afectación de derechos fundamentales o mejor garantía de derechos fundamentales, pues normalmente esa proporcionalidad implica que sea necesario ponderar la afectación de los derechos fundamentales, porque definitivamente hay una tensión entre la decisión que como empresario yo tomo en un momento dado, de cómo voy a ejercer esa actividad empresarial y por otro lado, la persona que se considera afectada por la manera en que ese empresario desarrolló su actividad empresarial. Entonces, definitivamente hay una tensión, solo que en realidad en este caso, en rigor, no se trataría de una tensión entre derechos fundamentales, porque ahí vendría uno de los primeros aspectos, digamos, prácticos a tener en cuenta, y es que cuando se revisa la decisión empresarial o la actuación empresarial desde la perspectiva del juicio de proporcionalidad que efectivamente obliga o ha llevado a que la jurisprudencia usualmente aplique el juicio de proporcionalidad bajo los tres elementos de idoneidad, necesidad y proporcionalidad en sentido estricto, pues justamente dado que están implicados derechos fundamentales en esa tensión, pues precisamente necesita ponderar ya en este caso no derechos fundamentales en colisión, pero sí, por eso digo yo aquí, intereses y derechos en colisión, ¿sí? Y aquí el punto de partida sería justamente con el que arrancamos y es la libertad de empresa no es un derecho y es fundamental en esencia, ¿sí? Y aplicando uno de los criterios de la ponderación
que es el peso abstracto que depende de alguna manera de la jerarquía de ese derecho en el ordenamiento jurídico. Digamos que aquí tendríamos que decir prima facie, dado que el derecho fundamental es derecho fundamental y la libertad empresarial no lo es, quizás de cara a eso, el peso abstracto o la jerarquía en este caso esté en el derecho fundamental. Entonces, un prima facie, el peso abstracto, digamos, tiene un mayor peso en abstracto el derecho fundamental que la actividad empresarial, porque la actividad empresarial carece en esencia de ese carácter y es fundamental. No obstante esto, de todas maneras, justamente la actividad empresarial, como la garantía de esa libertad va a depender que se desarrolle en las condiciones legalmente establecidas, pues puede ocurrir que pese a que eso sea así, a que en principio deba tener mayor peso el derecho fundamental frente a la libertad empresarial, pues hay casos en los cuales la actividad empresarial debe desarrollarse de determinada manera justamente para cumplir con normas imperativas. Incluso resulta llamativo ver cómo el decreto 2591 del 91 en el artículo 45 señala que no procederá o que no podrá concederse la tutela, contra conductas legítimas de un particular. Entonces, si por ejemplo en un caso una persona alega que el empresario, la decisión que está tomando el empresario le afecta un derecho porque, por ejemplo, es un menor, pensemos que es un menor de edad que considera que el empresario le está violando el derecho porque no le quiere contratar, quizás el empresario diga es que yo no lo puedo contratar porque usted está prohibido que yo vincule laboralmente a menores, no sé, de 14 años. Entonces, de todas formas, la actividad empresarial está sujeta a normas imperativas y cuando la sujeción a esa norma imperativa impide reconocer o impide que ese derecho fundamental pueda ser reconocido, pues en realidad podríamos estar ante el caso de una conducta legítima del particular que ya sería un criterio que permitiría resolver la tensión en el sentido de que justamente esa necesidad de atender la norma imperativa ha justificado la afectación del derecho fundamental. El trato discriminatorio, aquí de alguna manera siempre va a haber un mayor peso, si se quiere, de protección cuando se trata de personas que pudieran llegar a ser o que se reconoce que hay una tendencia a que resulte darse un trato discriminatorio. Recordemos que el trato discriminatorio es un trato diferente no justificado constitucionalmente. Entonces, si estamos ante sujetos de especial protección constitucional, madres en estado de embarazo y lactancia, personas pertenecientes a minorías étnicas, a minorías religiosas, digamos, a condiciones relacionadas con género. Ese tipo de situaciones, digamos, que prima facie permitirían hacer un análisis, digamos, digamos, de una tensión que se resuelva preferentemente en favor de la persona frente a quien se presume ha sufrido el trato discriminatorio y los criterios sospechosos de sexo, edad, preferencia sexual, etc. El grado del grado de certeza de la afectación, que eso es una cuestión bastante importante en esa ponderación, porque lo que busca ese criterio que viene digamos, de las reglas de la ponderación es constatar la premisa empírica, es decir, qué tan cierto puede ser que en ese caso concreto ese derecho vaya a ser efectivamente afectado, porque puede ser que esa afectación llegue a ser apenas contingente o eventual, y es allí donde se conecta ese criterio con el de la valoración de la intensidad o grado de afectación. Si esa intensidad en un momento dado, dada justamente el carácter contingente de la afectación, realmente podría llegar a ser leve, o si está constatada la posibilidad efectiva de que ese derecho se afecte, pues entonces ahí estaríamos frente a una intensidad mayor que podría llegar a ser media, leve, medio o intenso en esa afectación, que serían como los tres grados de afectación: leve, intermedio e intenso. O sea, no lo escribí bien allí. Y finalmente, pues siempre estaría el principio pro persona, que ese principio pro persona tiene que ver más con un estándar interamericano que señala que se debe siempre preferir la medida que mejor proteja a la persona y que menos limite la realización de sus derechos fundamentales. Entonces,
Todos estos elementos en cada caso en concreto tendrán que venir a jugar, a considerarse para poder establecer si en ese caso concreto la actividad empresarial, como lo anunciaba al comienzo, resulta ser razonable constitucionalmente, resulta ser legítima porque ha atendido a valores y principios constitucionales, no es excesiva y no implica una afectación intensa al derecho fundamental que se considera amenazado o vulnerado por la actividad empresarial. Muchas gracias por su atención. Espero que esto le haya sido de alguna utilidad para su labor diaria en esta materia. Profesora, muchas gracias. Sin duda arroja luz a temas que tienen sus precisiones constitucionales y que exigen pues mucha lectura de jurisprudencia siempre muy cambiante, pues, para tener las claridades que su merced tiene. Aquí en el chat surgen un par de preguntas que me parecen pertinentes y que me interesa trasladarle. Digamos que la primera tiene que ver con un asunto que su merced tocó, que tiene que ver con la posibilidad de tutela. Digamos que todos entendemos que la tutela, pues, de alguna manera tiene como finalidad, o el constituyente lo quiso así, la protección, pues, de quienes no pueden acceder habitualmente a la administración de justicia, de quienes antes veían a los jueces como de manera distante y ajena, y pues acerca a los jueces a la ciudadanía. Esa es la primera premisa. Y la segunda es, la tutela no puede tener, o digamos, resulta improcedente, conforme el artículo 25 del decreto 2591, pues que la tutela tenga finalidades económicas. Aquella tutela que tenga una pretensión económica, pues es improcedente. En este escenario jurisprudencial que su merced nos presenta, ¿es posible que el juez de tutela termine resolviendo asuntos entre empresarios? Son dos particulares, porque de alguna medida, la pregunta se la hago es porque en alguna medida esa situación, no sé, sería una intuición, no desnaturaliza la finalidad constitucional de la acción de tutela. Gracias, David. Mira, efectivamente, como lo anunciaba cuando hacía referencia a aquellas manifestaciones de la actividad empresarial frente a otros agentes del mercado, resulta interesante ver que precisamente entre empresarios puede presentarse este alegato en acción de tutela. Y justamente porque precisamente la jurisprudencia constitucional también ha reconocido que el ejercicio de la actividad empresarial independiente, o más bien quizás más genérico, de la actividad económica independiente, es una manera de generar ingresos o de trabajar, ¿sí? Que puede llegar a afectar el mínimo vital. Entonces, como actividad independiente, si yo como ejerzo una actividad como abogada, una actividad independiente, no quiere decir que no esté trabajando. Realmente sí estoy trabajando, solo que no estoy trabajando en un escenario de mercado laboral, digamos, dependiente con un contrato de trabajo, pero sí ejerzo mi actividad económica de manera independiente, trabajo de manera independiente y materializo esa necesidad de trabajar y ese derecho que tengo también al trabajo mediante una serie de relaciones comerciales o mercantiles o negociales, porque pues a mí me pueden, puedo tener un contrato también con una empresa, con el Estado, con otra persona que me contrata para que le preste mi servicio legal. Entonces yo como abogada independiente, como profesional independiente, puedo ejercer una actividad comercial en relación con esto. Y cuando la jurisprudencia reconoce que la actividad económica independiente es una manera de desarrollar esta idea del derecho al trabajo y de obtener ingresos para atender necesidades básicas o mínimo vital, se entiende entonces que una restricción por parte de un empresario a la posibilidad de que yo pueda ejercer mi actividad empresarial, eso en últimas no esté tanto afectando mi libertad empresarial, que como lo vimos, pues no sería un derecho fundamental, pero sí una manifestación de esa libertad empresarial que es mi derecho al trabajo, mi derecho a la libertad de escoger profesión o oficio, mi derecho al libre desarrollo de la personalidad, mi derecho al mínimo vital. Entonces, sí es posible que eso suceda. Incluso lo interesante de esta pregunta es poder decir que quizás el primer caso, o uno de los espero no equivocarme, si es para mí el primer caso en el cual la jurisprudencia en tutela resuelve una tensión relacionada con libertad de empresa fue entre empresarios, que de pronto algunos recuerdan este caso, el caso del señor, pues lo conozco en la docencia como el caso de las velas o del señor del fabricante de velas,
que es la sentencia T375 del 97. En ese caso estábamos ante dos agentes, estaban ante dos agentes del mercado, un fabricante de velas y una gran empresa que vendía el insumo para la fabricación de las velas, que es la parafina. Entonces, en ese caso, en un momento dado, el agente de mercado, vendedor de la parafina, que es el que vende el insumo, o sea, sin parafina no se pueden fabricar velas, entonces vendía el insumo esencial para para el fabricante de velas. Y en un momento, además, en una condición, digamos, de poder de mercado, porque era el único productor de la materia prima, el único que producía la parafina y el único que vendía la parafina en la región. Y en un momento dado decide que no le va a volver a vender parafina a este fabricante de velas, que también es otro empresario, tiene digámoslo así hoy, su emprendimiento que es hacer velas y además de la fabricación de las velas es que él, pues de la venta, no, más que de la fabricación, de la venta de esas velas, es que él obtenía el ingreso para su sostenimiento, el sostenimiento de su familia. Y cuando este gran empresario decide que no le va a volver a vender la parafina, pues este productor o fabricante de velas se queda sin el insumo para fabricar las velas y se ve, digamos, impedido, imposibilitado de seguir realizando esa actividad, de seguir vendiendo velas y de ganar dinero o ingresos para su sostenimiento. Ese es el primer caso que la Corte, a mi modo de ver, aporta, digamos, a la construcción de todo este planteamiento de cómo la actividad empresarial está limitada por la garantía de derechos fundamentales, incluso cuando el afectado es otro empresario, porque ese otro empresario, como persona que desarrolla una actividad empresarial para devengar un ingreso que garantice su mínimo vital, se puede afectar. Y en ese caso la Corte reconoció que este gran empresario realmente tenía tenía una situación de poder de mercado en relación con el suministro de ese insumo y que dado esa situación de poder, pues efectivamente este otro empresario particular estaba en situación no solamente de subordinación, porque digamos había una relación jurídica de dependencia que era el contrato de suministro de parafina, sino también una situación de inferioridad derivada de ese poder de mercado, porque definitivamente él no tenía manera, como sujeto particular, de obligar al fabricante de la parafina, al que provee la parafina, de seguir vendiéndole la parafina. O sea, no había manera de superar esa situación, o sea, quedó en situación de indefensión frente a ese otro empresario. Y la Corte, al revisar el caso, encuentra que efectivamente de un lado está la libertad económica, la libertad empresarial que le permite a este gran empresario decidir a quién le vende y a quién no, porque eso hace parte de la libertad contractual, ¿sí? Pero resulta que esa decisión de no venderle no podía pasar, digamos, no podía pasarse por alto el hecho de que esa decisión de no vender estaba recayendo sobre, si bien era otro empresario, pero que realmente dependía de ese suministro para poder no solamente hacer realizable su propia actividad empresarial, sino más allá de eso, lograr obtener ingresos para su sostenimiento y ahí iba involucrado el componente de trabajo y mínimo vital. Y dado que no encontró la Corte justificada la decisión unilateral, intempestiva de este gran empresario de dejar de venderle la parafina y más bien encontró que quizás obedecía a otra serie de intereses o de otras razones no atendibles constitucionalmente, pues entonces amparó el derecho del empresario productor de velas y ordenó al gran empresario productor de la parafina que reanudara y mantuviera el suministro de la parafina para este productor de velas y que se abstuviera de volver a incidir o a reincidir en este tipo de conductas empresariales. Entonces la respuesta sería, David, sí, incluso estas tutelas pueden darse entre particulares empresarios. Perfecto, doctora. Muchas gracias. Pues, nos queda clarísimo. Y en esta segunda pregunta quiero unir dos preguntas, además por asuntos de tiempo. Vamos a ver si me sale. Que tiene que ver con el futuro, pues, de las discusiones constitucionales y con las obligaciones internacionales del Estado colombiano. Entonces, la pregunta sería más o menos como en la prensa, creo que repito algo que mencioné hace 8 días en la conferencia número 1 de ese tema. En la prensa lo que más recibe foco son las tensiones entre libertad de empresa y protección a comunidades étnicas, a ecosistemas estratégicos. Es lo que al menos uno ve cuando no es experto en el asunto en las noticias. ¿Qué obligaciones internacionales ha suscrito el Estado colombiano en relación con la restricción, armonización de la libertad de empresa frente a estos
valores constitucionales, las comunidades étnicas y los ecosistemas estratégicos. Pues mira, David, ahí de alguna manera, en relación específica con actividad empresarial, ¿sí? Y garantía de derechos fundamentales, no se observa como un instrumento normativo de carácter internacional al cual el Estado se haya adherido o haya suscrito en función de este tipo, digamos, de situaciones. Salvo, obviamente, en materia de minorías étnicas, pueblos indígenas principalmente, trabajadores, pues todo lo que tiene que ver con OIT, con, digamos, tratados de la OIT. Pero hay algo muy importante que quizás no se reconoce como si fuese un tratado o una convención de carácter internacional que obligue al Estado, pero hay un elemento muy importante en el sistema internacional de protección de los derechos humanos al cual, digamos, el Estado, bueno, si bien esto es siempre discutible en términos de carácter vinculante, dado que sabemos que quizás el tema de soft law, cuando estamos ante soft law, pues no se entiende en qué se integra el bloque de constitucionalidad, pero de todas formas, digamos, como fuente, digamos, de alguna manera una fuente normativa que pudiera entenderse como relevante para que se diga que el Estado tiene unos compromisos en relación con la manera en que se garantiza la actividad empresarial de cara a que ésta respete derechos humanos, pues está justamente la resolución número 17 del año 2011 de la ONU, del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que estableció los principios rectores sobre empresas y derechos humanos. Y esos principios rectores van orientados, digamos, a dos cosas, y es una, a señalarle cuáles son las obligaciones del Estado en materia de procurar, ¿sí?, que las empresas garanticen los derechos humanos en su actividad empresarial. O sea, le dice al Estado, ¿usted qué tendría que hacer en relación con las empresas? Porque en la medida en que usted como Estado debe garantizar la protección de los derechos humanos o debe garantizar los derechos humanos, y también usted de alguna manera posibilita la actividad empresarial, entonces le da alineamientos al Estado para que garantice a su vez que esa actividad empresarial que el Estado defiende, protege, incentiva, realmente proteja los derechos humanos. Y a su vez a las empresas les dice que la actividad empresarial definitivamente debe implicar medidas de prevención, mitigación y remedio a afectaciones de derechos fundamentales o más bien de derechos humanos, con especial énfasis, sin que excluya a otros, en aquellos casos en los cuales se tienen sujetos particularmente afectados, que es lo que diríamos nosotros como personas que requieren especial protección, como normalmente los casos que tú mencionas de pueblos indígenas, de minorías étnicas en general, mujeres, trabajadores, etc. Entonces, esos principios rectores de la ONU sobre justamente empresas y derechos humanos contienen unos lineamientos súper relevantes en relación con la manera en que el Estado debe orientar ese tipo de acciones e intervenciones en la actividad empresarial para que esos derechos humanos sean garantizados por estas empresas. Y también en el sistema interamericano hay algo muy importante, incluso hoy se menciona un criterio allí que viene de esto, y es que el Consejo de Derechos Económicos Sociales y la Relatoría Especial de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en el sistema interamericano de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos expidió también un conjunto de recomendaciones y lineamientos que se conoce en rigor como los estándares interamericanos sobre empresa y derechos humanos, que es del año 2019. Y ahí precisamente se hace también, digamos, toda esa articulación entre lo que implica el desarrollo de la actividad empresarial y la necesidad de garantizar la protección de los derechos humanos por parte de las empresas en el desarrollo de su actividad empresarial. Entonces, digamos que esto vendría aquí por vía, digamos, de convencionalidad, es decir, de qué manera todo este conjunto de derechos sociales, económicos y culturales, en particular los económicos relacionados con libertades económicas, libertad de empresa, deben articularse de manera adecuada y armonizarse con el otro conjunto de derechos que también vienen reconocidos por sistema interamericano, bloque de constitucionalidad, que serían los derechos fundamentales. Entonces, digamos que en síntesis,
podría decirte que el Estado estaría sujeto tanto a los principios rectores sobre empresas y derechos humanos, y aquí digo yo, tanto el Estado como las empresas, de los principios rectores de derechos humanos y empresas de la ONU, y en por vía sistema interamericano, pues estaría llamado a atender las recomendaciones de los estándares interamericanos sobre empresa y derechos humanos del año 2019. Profesora, muchas gracias, en serio, por su generosidad, por compartirnos su sabiduría pues tan precisa en estos temas tan difíciles a veces. Agradecerle a todos los servidores y servidoras judiciales que han participado y que se conectaron a la conferencia virtual. Sin otro motivo, pues me despido. Muchas gracias nuevamente a la profesora y un saludo a todos y a todas. Feliz día.